Medios de defensa en materia fiscal, nuestro evento mensual, que ahorita lo estamos cerrando de esa forma, uno cada mes. Sigo pensando en que esto puede ser 2, 3, 4 cada mes. Eh, el tema del grupo es compartir el conocimiento, difundirlo de manera gratuita. Ese objetivo sigue, ese objetivo se mantiene. Estoy muy contento por el primer diplomado también de prevención del lavado de dinero. Los que no se inscribieron, los que no se han inscrito, recuerden que pueden, vamos a empezar la segunda parte del módulo uno el día de hoy es martes, el próximo jueves, o también pueden adquirirlo a través de los distintos, o por módulo, que nos queda el módulo 2 que es el más robusto, el módulo 3 también, que viene una parte bien interesante sobre cómo cumplir, cómo revisar el cumplimiento de obligaciones. Pero bueno, es otro cantar. El día de hoy nos enfocamos a esta presentación, a los medios de defensa fiscal, insisto, son un tema bastante amplio. Vamos a empezar a definir algunos conceptos que son bien interesantes, que nos van a permitir entender pues qué onda con estas cosas, qué onda con todo lo que puede hacer la autoridad, con lo que no puede hacer la autoridad. Entonces, vamos a estar trabajando desde ese punto de vista. Se vale cualquier pregunta, se vale que ustedes estén interactuando. Creo que eso es lo más padre y lo más bonito. Entonces, vamos a darle con todo. Primero, el tema de derechos. El tema de derechos es bien importante porque creo que en México no me dejarán mentir, creo que en México desconocemos mucho nuestros derechos. Si nos vamos a un tema laboral, hemos visto bastantes injusticias en relación a esos temas por desconocimiento y porque se juega con ese desconocimiento. En materia electoral, polémico siempre el tema electoral, en materia de la propiedad también, hay por ahí desconocimiento en muchas cuestiones, eh, materia fiscal, no se diga. Entonces, es importante tener claro que nuestra constitución política es el ordenamiento máximo, es el ordenamiento supremo y sobre el cual descansa todo el sistema jurídico mexicano. Entonces, partiendo de esta idea, tenemos que tener bien presente que nuestra constitución política es, o nadie puede contravenir lo establecido por la constitución política. Nadie, ninguna autoridad, ninguna ley, ningún reglamento, ninguna regla. Eso es un tema muy importante que tenemos que tener presente y que está relacionado con lo que conocemos la supremacía constitucional. Nada más arriba de la constitución política. Y tuvimos una reforma por allá del año 2011 en materia de derechos humanos. Los derechos humanos a partir de ese junio de 2011 se van a reconocer o se reconocen a todas las personas por el simple hecho de serlo y se establece una cuestión de que todos los derechos humanos que estén en la Constitución reconocidos y además los que estén en tratados internacionales van a formar parte de todo el tema interpretativo, de todo el tema jurídico en nuestro país. Entonces nos lleva a un punto en donde todo lo que tenga que ver con derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad, derecho al trabajo, todo lo que tenga que ver con derechos humanos tiene que ser interpretado siempre favoreciendo a las personas, siempre otorgándoles o buscando otorgarles la protección más amplia. Entonces, todas las autoridades tendrán en consecuencia en el ámbito de sus competencias respetar, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos nos apliquen, que a todos los seres humanos, sin distinción, sin discriminación, que todos los derechos humanos interactúan entre sí, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho, los derechos políticos, los derechos civiles como tal, todos son aplicables y todos se relacionan entre sí. Tenemos también, no se pueden dividir los derechos humanos, nada que un pedacito aquí y un pedacito acá. Y la progresividad es, la tendencia debe de ser siempre hacia arriba. Si ya empezaste a reconocer un derecho a la salud, por ejemplo, no puedes argumentar después que lo tuviste que quitar por cuestiones
particulares, coyunturales de tema político. No, si ya está establecido, lo ideal es, o lo que marca este artículo primero es que la autoridad busque el incremento de quién está abrazando o a quién está beneficiando ese tipo de derecho, ese tipo de disposición. Entonces, es bien interesante partir desde aquí. ¿Por qué? Porque los contribuyentes tenemos derechos, porque los contribuyentes tenemos derecho a la propiedad, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a que no se nos moleste en nuestro domicilio, a que no se nos prive de nuestras posesiones, siempre y cuando exista o no haya un tema de, como lo vamos a estar viendo ahorita en algunos principios, de un actuar correcto por parte de la autoridad. Vamos a platicar algunos principios en materia de derecho. Entiendo que somos, creo que la mayoría o todos, contadores. Sin embargo, estos conceptos es bien importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros somos la primera, el primer escalón, la primera defensa para el contribuyente. Nosotros somos los que estamos interactuando en el día a día de las empresas y los que podemos, utilizando este tipo de argumentos, utilizando este tipo de conocimientos, atender de mejor manera y tener un mejor hacer de nuestra actividad, apegada siempre buscándolo al tema derecho, al tema pegado al tema jurídico. ¿Por qué lo digo? Y normalmente, no me dejarán mentir, yo tengo este pleito de que nos descuidamos tanto por la parte fiscal que olvidamos la parte financiera. Yo creo que debemos de tener este balance, este equilibrio entre el ser contador, el tener normatividad, como es auditoría, como es normas de información financiera, como es código de ética, como es norma de control de calidad o norma internacional de gestión de calidad, pero también la parte jurídica, que a final de cuentas lo reconocen las NIF, lo reconocen las NIA. Si no cuidamos esta parte, pues vamos a meter en broncas a muchos empresarios o al patrimonio de los empresarios. ¿Qué es la seguridad jurídica? Vamos comenzando por este punto. Es la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, su familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad. Pero si ésta debe producir una afectación en ellos, deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes secundarias. Este tema es fundamental y es a lo que les estoy comentando. Las autoridades no pueden hacer nada que no esté escrito, que no esté descrito por una norma. Nada. Al gobernador le aplica distinto. Lo que no está prohibido está permitido. A la autoridad no le es aplicable. Aquí les dejo una cita de unos autores, Juan Rabindrana Cisneros García, este lo recomiendo mucho, tiene varios libros de derecho procesal fiscal y aduanero, tiene muy buena pluma este autor, recomiendo los libros de esta persona, por ahí en coautoría con Reina Verduzco, Carlos Javier. Este libro del cual yo saco esta cita es Derecho Procesal Fiscal y Aduanero. Yo soy últimamente, ahorita estoy leyendo libros físicos, pero empecé el año iniciando libros electrónicos que son más baratos y por ahí no matan a los arbolitos. Me encanta platicar de conceptos cuando los enfocamos al análisis de la jurisprudencia, a los criterios, a las opiniones que vierte nuestro Poder Judicial de la Federación. Y aquí les dejo una tesis, la segunda, es de la segunda sala, por eso es de segunda, diagonal J144, la J hace referencia a que es una jurisprudencia y es del año 2006. ¿Cuáles son los alcances de la garantía de seguridad jurídica? La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es el fundamento. Ahí lo encontramos. ¿Y qué establece? La ley debe de contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades. Volvemos al tema de no puedes hacer, aunque no esté prohibido, no quiere decir que te permita a ti, autoridad, hacer algo adicional. Tiene que estar establecido en una disposición legal o constitucional para que tengas la posibilidad de actuar y de afectar el tema patrimonial, el tema de la esfera jurídica de un gobernado. Entonces, ahí está. Tenemos que tener bien claro presente el tema de la seguridad jurídica. Ahí está en palabras
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, saben que es bienvenida. Espero también ser muy claro en estos conceptos, más porque, insisto, pues luego pareciera como que es clase de derecho o como que es un tema de derecho, pero van a ver la importancia que tienen estos conceptos a nuestro ámbito fiscal, a nuestro ámbito sustantivo, el de hacer cálculos de los distintos impuestos que existen. Artículo 8 constitucional, el derecho de petición. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición. Siempre, y aquí vienen las condiciones, que este se formule por escrito, que sea de manera pacífica y respetuosa, y en el tema político, ahí sí nada más lo limita al tema de los ciudadanos de la República. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que tenemos el derecho de pedir información. Tenemos derecho a solicitar información, siempre y cuando sea de manera pacífica y respetuosa y se haga por escrito. Ese punto es bien importante. ¿Por qué? Porque dice el segundo párrafo de este artículo, el artículo 8 constitucional, que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. Es decir, me tienes que contestar. No hay de otra. Constitucionalmente estás obligada, autoridad, a contestarme. Vamos a encontrarnos aquí una figura que en materia fiscal es muy interesante, que es la negativa ficta. ¿Qué es la negativa ficta? Cuando la autoridad, después de 3 meses, no te ha contestado. Se entiende que si como no te contestó, se entiende que te dijo que no. Esa es la negativa ficta. Entonces, si tú le dijiste, oye, me cobraste 10 pesos de un impuesto, yo digo que no por esto, por esto, por esto y por esto, y la autoridad no contesta, no es como que, pues no me contestaste, perdiste. No, te dijo que no. Es una ficción jurídica, te está diciendo que no de manera ficticia. A eso se refiere la negativa ficta. Sin embargo, la negativa ficta es una forma de respuesta, a final de cuentas. La negativa ficta tiene que ver con el tema del derecho de petición, sí, pero sí hay una respuesta. Oye, ¿no me contestaste? Sí, pero para efectos legales te está contestando. ¿Cómo es esa parte de que está obligado a responder? Gracias, Yuli. Ok, tiene que haber respuesta, siempre, siempre tiene que haber respuesta, si no es inconstitucional. ¿Qué pasa si no te responde? Hay que irnos a la figura. Si no te responde, en materia aduanera, por ejemplo, ahí existe la positiva ficta, que es si en 3 meses no te contestó la autoridad, se entiende que sí está bien, que sí está de acuerdo con lo que tú dijiste. En materia fiscal no. Entonces, ¿qué pasa con la negativa ficta y el derecho de petición? Es precisamente la distinción entre uno y otro. La negativa ficta, aun y cuando no te contestó la autoridad por escrito y te dijo, mira, aquí está, yo pienso esto de lo que me dijiste, por esto y por esto otro. Si no lo hace, podemos quedarnos con la idea de violentaron mi derecho constitucional. Pero en materia fiscal, y en diversas materias, ese silencio de 3 meses, cuando pasa el periodo de los 3 meses, te está dando a entender la propia ley, en este caso el Código Fiscal de la Federación, que sí te contestó. Entonces, como sí te contestó, ficticiamente hablando, sí te respondió de acuerdo al 8 constitucional. ¿Qué pasaría si no te contesta y no tienes esta posibilidad de la negativa ficta? Pues te puedes ir a un juicio de amparo indirecto. El juicio de amparo indirecto, lo vamos a ver más adelante, el juicio de amparo es el medio de defensa más importante que tiene nuestro país, que busca proteger los derechos humanos de los gobernados. Un derecho humano es el derecho a la petición. No sé si me expliqué con eso, Yuli, o hay algún comentario adicional. O sea, la negativa ficta, a final de cuentas, es respuesta. Esto es respuesta, o sea, no te están violentando este derecho. ¿Qué pasa? Por ejemplo, oye, yo digo que te debo tanto, o sea, tú dices que te debo tanto, te contesto, te digo, ¿por qué no? Nunca me contestaste en los 3 meses. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo irme a un medio de defensa, que es lo que vamos a ver aquí, al recurso de revocación, puedo ir al juicio de nulidad, a esos podemos ir, primeramente. Si no, me espero hasta que me digas. Pueden pasar 1, 2 años, 3 años. Hasta que tú me digas,
me respondes. Entonces aquí tenemos dos tipos de respuesta. La respuesta expresa, donde sí te digo por escrito, y la respuesta ficta, que es la negativa ficta en este caso. Si hay algún comentario adicional, pues me van diciendo con toda confianza. Este es el tema que platicábamos. A ver, tu autoridad no me vas a poder molestar, no me vas a privar, de la libertad o de mis propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Principio de legalidad, principio de seguridad jurídica, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Si me permiten un poquito el antecedente histórico de este artículo 14, ¿qué sucedía en el México de los 1800, de los 1900, en los inicios de 1900, antes de la Revolución, incluso posterior a la Revolución? ¿Eras enemigo de guerra? No te seguía ningún proceso para saber si eras culpable o no. Ellos decían, tú no vas conmigo, no estás de mi lado, y era el fusilamiento. Entonces, este artículo 14 busca precisamente eso, que se respete los actos privativos, que son del artículo 14 constitucional, cumpliendo lo que dicen las leyes, cumpliendo los procedimientos que están establecidos para tales efectos. Y luego tenemos uno que a nosotros, en la materia fiscal, en relación con este 14 que acabo de pasar, pero que es en el artículo 16. Este es lo que conocemos como el principio o el derecho a la debida fundamentación y motivación. Bien importante tener en cuenta este principio. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, ¿quieres revisarme mi contabilidad? Autoridad fiscal, funda y motiva el por qué me vas a revisar. Funda y motiva cuáles son los ordenamientos jurídicos que te están dando a ti la posibilidad, la facultad y la competencia para poder realizar lo que pretendes realizar. Entonces, este es bien interesante. Este es muy interesante. Incluso en párrafos adicionales dice que las autoridades administrativas, llámese SAT, llámese Finanzas, llámese IMSS, llámese Infonavit, van a tener que seguir las formalidades establecidas para los cateos. Es decir, hay que identificar bien el objeto de la visita, hay que identificar bien a quién va dirigida, cuáles son los fundamentos legales que fundan y motivan. ¿Qué es fundar? Decir el artículo. El tal artículo te aplica a ti. El artículo, ¿a cuál vamos? Al 59, fracción tercera, por ejemplo, del Código Fiscal de la Federación, que son presuntivas en materia fiscal. Eso estaría bueno también para un curso. Determinación presuntiva en materia fiscal, por depósitos bancarios no ligados a la contabilidad. Yo digo que tú estás ubicado en ese 59, fracción tercera. Ese es el fundar. ¿Cómo se escucharía el motivar? Enfocas en este supuesto porque chequé tu contabilidad y porque vi que eres una persona física con actividad empresarial, superas los 4 millones, llevas tu contabilidad, debiste haber generado tu contabilidad y vi depósitos bancarios y no encontré el ligue con una póliza contable. Pasa seguido ese tema. Entonces, ese es el motivar, es porque las circunstancias de hecho y derecho se adecúan al fundamento que me está diciendo la autoridad en este caso. Artículo 17, otro, y que va de la mano con este tema que estamos tratando el día de hoy. Bienvenidos a todos los que se agregaron ahorita. Ya no les pude dar la bienvenida como tal, pero bueno, bienvenidos a todos. Estamos platicando de medios de defensa fiscal, estamos con la parte de conceptos básicos, de principios fundamentales, para poder aterrizarlo allá a esa parte. Artículo 17 nos establece una garantía también bien interesante y que luego, sobre todo en materia penal, he sido víctima yo de eso, no se respeta o no se atiende, que es la garantía de justicia pronta y expedita. Primero establece este artículo 17 constitucional: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Ustedes recordarán últimamente, y siguen vigentes algunos,
grupos de autodefensa en distintos estados de la República, pues porque el crimen organizado se apoderó de esos lugares y no ven una respuesta por parte del gobierno. ¿Qué hacen estas personas? Crean sus grupos de autodefensa. Eso está constitucionalmente prohibido. Por eso es muy atacado y muy polémico el tema cuando salen las noticias en relación a la opinión del gobierno. ¿Por qué? Porque el 17 dice, tú no puedes hacerte justicia por sí mismo. Para eso están las autoridades que son facultadas para ello. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirlas en los plazos y términos que fijen las leyes. Este es nuestro fundamento de por qué existe un poder judicial, de por qué existe un juicio de nulidad. Lo vamos a ver ahorita, que si bien no es un tribunal del poder judicial, es un tribunal del poder ejecutivo, pero tiene la facultad jurisdiccional para decidir y para emitir sus propios fallos y para obligar a que se cumplan. Entonces, tenemos derecho a recibir justicia, que ésta sea pronta, que sea expedita y que sea gratuita también. Cuando no contamos con el recurso para tener un abogado, el Estado es el encargado y el obligado a proporcionarnos un abogado. De oficio le llaman. Artículo 31, fracción cuarta. Aquí ya estamos más familiarizados, la profesión contable. El artículo 31, fracción cuarta, nos establece la obligación para el mexicano o los mexicanos de contribuir a los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Aquí están los 4 principios de justicia fiscal, los 4 principios tributarios, también como la doctrina los conoce. Cuando ustedes escuchen el concepto principio tributario o principio de justicia fiscal, nos estamos refiriendo a lo mismo. Hasta aquí algún comentario, alguien que quiera participar con alguna experiencia, alguna duda. Profe, Adelante, José Pablo. a mí me queda una duda. En el caso de que la autoridad no nos conteste y se aplique una negativa ficta, ¿cuándo sabemos cuándo es una negativa ficta y cuándo una positiva ficta? Por lo que mencionaba de las aduanas. Ok. La negativa ficta y la positiva ficta se da bajo el mismo plazo, que es de 3 meses. Si tú le solicitaste, le presentaste algún escrito, alguna promoción ante alguna autoridad, la autoridad tiene el término de 3 meses para responderte. Si no te responde en ese momento, a partir del primer día después del tercer mes que se cumplió, en ese momento ya nace la posibilidad de la negativa ficta o la positiva ficta. Entonces ya tú decides si presentas medio de defensa, si te vas a recurso, a juicio, o si te esperas a que te conteste. O sea, tú puedes esperarte hasta que te conteste. También lo que podrías hacer es presentar un juicio de amparo indirecto para solicitar pues, que te conteste debidamente, fundadamente y motivadamente, que te diga por qué sí o por qué no a lo que le estás planteando. Entonces, esa figura es bien, bien interesante y nace a partir de cuando se cumplió el plazo. Hay leyes que te pueden decir 2 meses, pues del primer día después del segundo mes cumplido, ahí ya nace la negativa ficta y ya se considera que te contestó, que no o que sí, en positiva ficta en el caso aduanero. ¿Sí quedamos claros? Bien, si hay algún otro comentario, igual prendan su micrófono o echen ahí un mensajito. Estamos. Yo, profe. Hola Claudia, adelante. Hola, buen día. Buen Mi día. duda es, si aplica o no el pago de impuestos en la venta de casa habitación. Bueno, tengo esa duda porque pues es un ingreso, ¿verdad? ¿Y aplica para ISR? Para el pago de impuestos, sí. Sí, mira, hay una exención por ahí en el artículo 93, fracción no sé qué, veintitantos, de la ley del ISR, que dice que las casas por ahí arriba de 4 millones de pesos, que no lleguen a 4 millones de pesos, están exentas del impuesto sobre la renta, cuando la persona física sea quien lo enajene. Sin embargo, puede una persona decir, a ver, yo vendí una casa de 2 millones de pesos y luego vendo otra de 1 millón, ¿sigo exento? No, solamente la exención es para la primera
enajenación de casa habitación en un periodo, no lo tengo ahorita muy preciso si es de 3 o de 5 años, por ahí la ley del ISR lo marca. Y si en algún momento ya se pagó, pues ya no se puede hacer nada. No, pues ya ahí definitivamente pues habría que ver la consecuencia fiscal que tuvo, si es la exención o no. Sería analizar bien el caso. Sí, o sea, me refiero porque pues son, ¿cómo se llama? Los que se encargan de vender las casas. Son promotores inmobiliarios y pues si lo siguen haciendo, pues no sé, está mal. Solo Descon- advertirle a la gente de confianza que quiera hacer una venta y que agarre una persona de ese tipo, pues nada más mencionarle que no está aplicable, pues, el pago del impuesto. Sí, o sea, si te enfocas a lo que dice la norma, pues evidentemente no hay pago de impuesto. E incluso el tema del Sí. notario ahí lo señala en la escritura. Incluso me comentaban, pero es que es un ingreso. Y bueno, voy a preguntar a ver si solo por ser un ingreso está aplicado el impuesto a No, la venta de vivienda, es casa un ingreso. habitación. ¿De qué es un ingreso? Es un ingreso. Ahora hay que ver si es exento o grabado. Ahí está la parte. Y el Ah, resto. ok. ¿Vale? Muy bien. Gracias, profe. De nada, Claudia. Ese tipo de cuestiones, como el que nos platica Claudia, pudiera llegar a entrar en duda ante la autoridad y decir, oye, tú dijiste que era exento y no, era grabado. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Te calcula conforme se estableció o como lo establece la ley. Ahí te puedes defender. Ahí es donde se tienen que respetar todas estas cuestiones que estamos viendo aquí. Destino al gasto público, este principio conlleva a que el Estado, al recaudarlos, los aplique para cubrir las necesidades colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o generales y no deben de ser destinados a satisfacer necesidades privadas o individuales. Este tema del destino al gasto público es uno de los principios de justicia fiscal más polémicos porque luego muchos mexicanos lo quieren tomar o lo quieren agarrar como pretexto para no pagar impuestos, porque dicen, a ver, tú no respetas el destino al gasto público como lo establece la fracción cuarta del 31. No lo gastas en cosas que son generales, no lo gastas en cosas que son utilidad. Hay mucha corrupción, lo que ustedes quieran, no se ve reflejado en seguridad en carreteras, lo que ustedes quieran, pero son cosas distintas. Una cosa es nuestra obligación de contribuir al gasto público y los invito a la lectura del artículo 134 constitucional de cómo los poderes públicos deben de ejercer esos recursos bajo los principios de eficiencia, economía y eficacia. Pero bueno, esos, insisto, son otros cantares. El de proporcionalidad, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo. Es decir, paga más el que gana más, paga menos el que gana menos. En términos muy lisos y llanos, el principio de equidad radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo. Significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y lo regula. Por ejemplo, el tema de los reciclo. Los reciclo, pudiera decir una empresa del título segundo, personas morales, oye, porque a él sí le das permiso de que pague sus impuestos en función del flujo de efectivo y a mí cuando yo emito la factura, cuando presto el servicio, cuando cobro. ¿Por qué esa distinción? Ah, pues porque él tiene, ese grupo de contribuyentes tiene ciertas características. Entonces, todos los que reúnan estos requisitos y características pueden tributar bajo reciclo personas morales. Tú no, si te brincaste los 35 millones, si tienes partes relacionadas en sociedades mercantiles, no vas a poder hacerlo. Entonces, sí es muy claro aquí. El problema o dónde se vería violentado el principio de equidad, cuando un reciclo que cumpla todas las características o una persona que puede ser reciclo no lo dejen entrar. Oye, ¿por qué? No me estás tratando igual que mis iguales, que los que tienen la misma condición que yo, la misma característica financiera tributaria. Legalidad, este me encanta y este es bien interesante para este tema de defensa fiscal, que es todo lo que establezca una carga tributaria debe de estar establecido en ley. Si no, no puedes cobrarlo, la autoridad no puede cobrarlo. Y hay un principio, una máxima jurídica que se llama nullum tributum sine lege, que es no hay tributo si no hay ley. Entonces,
la legislación, llámese ley del ISR, ley del IVA, ley del ISAN, ley del IEPS, te deben de establecer el objeto y la cantidad que servirá de base para calcular la contribución, los cuales no deben de quedar al arbitrio de una autoridad. Por eso, otra vez, la autoridad se tiene que ceñir, tiene que atender única y exclusivamente a lo que nos está mandando, lo que les está mandando a ellos la legislación. ¿Quién lo dice? Lo dice la Constitución. No podría venir o no puede venir una ley a decir que lo que dijo la Constitución está mal o a tratar de modificar el alcance de la Constitución. Y aquí está el artículo 31, fracción cuarta que les comentaba. Esta es la base del sistema tributario de nuestro país. Hasta aquí, ¿alguien con algún comentario, alguna duda?